Por el amor de Cristo nosotros debemos amar a la humanidad, ¿me entiende? No tener nada contra nadie. Es decir, si algún hermano lo daña a usted, ¿qué va a hacer usted? Perdonarlo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te vas en paz. Yo te despido en paz, aunque después andes hablando de mí. Digo, así ha pasado. Yo le doy la bendición, se van y por allá lanzan maldición contra mí, así ha pasado, de alumnos de por aquí, de la congregación. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y yo siempre los voy a bendecir. Ellos lanzan una palabra de maldición contra mí, pero dice Génesis 12, yo bendeciré a los que te bendigan, pero yo maldeciré a los que te maldigan. Esa es una palabra, no porque Dios maldiga. Maldecir en ese término significa que Dios los va a dejar, que Dios los va a abandonar, que Dios les va a hacer cosas, no que les va a hacer cosas, sino que Dios va a permitir que el diablo les haga cosas, es decir, les quita protección Dios. ¿Por qué? Porque ellos les dan lugar al diablo, ¿sí me entiende? Así es que nosotros siempre vamos a bendecir, nunca vamos a maldecir de alguien. Nunca vamos a maldecir a alguien. Uno que tiene el amor de Cristo siempre va a bendecir a las personas, a tus hermanos, independientemente que ellos hablen pestes de nosotros, independientemente que digan lo que digan de mí, yo siempre los voy a bendecir, ¿ok? Independientemente que te vituperen, así como vituperaron a Cristo, hablaron mal de Cristo, así como hablaban mal del apóstol Pablo, así creo que también nos van a surgir otros que hablen mal de nosotros, pero nosotros a pesar de ello debemos de perdonar, bendecirlos y amarlos, ¿verdad? Amarlos, ¿para qué? ¿Para qué cree? Para que se manifieste lo que ya tenemos de bendición, de prosperidad. Si usted ya le cree en finanzas, para que no sean coartadas o cortadas sus finanzas, para que el diablo no le destruya el sistema financiero que Dios tiene para usted. El plan financiero de Dios para usted, Dios, que el diablo no se lo destruya, pues por eso debemos de actuar en amor. Así es que, igual, el que anda en amor y anda en fe, vamos a ver la diferencia, usted va a ver la diferencia. Si usted anda en fe y anda en amor, va a ver manifestándose esa herencia de Cristo en todas las áreas de su vida aquí en la tierra. Pero si usted anda en fe y no anda en amor, igual va a ver manifestándose aquí en la tierra los frutos de lo que usted ha sembrado, correcto. Entonces siempre eso es lo que hemos enseñado en Palabra Fe. Si un hijo de Dios tiene mucha fe, pero no actúa en amor y anda dañando a otros, pues el diablo va a venir y por más fe que tenga, de nada nos va a servir la fe. Me explico, es decir, si yo ya tengo pleno conocimiento de que tengo cierto grado de fe para lograr cosas, pero en ese pleno conocimiento yo comienzo a actuar mal, yo ya sé lo que me espera, pues. Y toda la gente que han estado aquí le hemos enseñado todo eso. Ellos ya saben lo que les espera, no porque yo se lo desee, sino porque es una ley. Lo que tú siembras, cosechas, es una ley que se da, quiera yo o no quiera, quieramos nosotros o no queramos, se da. Siembras mal, cosechas mal, siembras bien, cosechas bien. Por eso debemos amar, ¿o correcto? Debemos amar a la humanidad, amar a nuestros hermanos, independientemente de lo que nos hagan. Nosotros, mira, calladito, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué lo debe bendecir y por qué lo debe amar? Porque cuando usted lo bendice a él, a pesar de que él lanzó maldición contra usted, usted siembra bendición y ¿qué cree que va a cosechar? No cree que va a cosechar la maldición que él lanzó contra usted. Porque de mí hablaron mal hasta con el pastor Arnoldo. Hasta allá fueron y me pusieron mal. Hablaron maldición contra mí. Yo no ando quedando bien con ningún ser humano, solamente con Cristo, me explico. Independientemente de que hablen con el pastor del cual dependemos, espiritualmente hablando, se podría decir, ¿no? Independientemente que hablen mal y me pongan en mal, yo no me voy a justificar delante de nadie. No me voy a justificar, lo único que sí digo, hay un fruto para todo y mi fruto se va a ver y el fruto de esas personas se van a ver. Sencillo, ¿verdad? Pero yo nunca voy a actuar mal con ellos, siempre los voy a bendecir y si en un momento llegan y regresan con amor, yo los voy a recibir. No crea que jamás, ay, tengo algo contra ti porque hablaste a mí, no, te perdono y vente y siéntate a escuchar palabra otra vez. Entonces no hay ni un problema en ese sentido, por eso le digo que la fe obra por el amor, usted debe de amar, independientemente que le hayan hecho lo peor, pues para que me entienda. Inclusive se ha visto mucho el caso de que la madre del hijo asesinado perdona al asesino, hasta en películas se ve eso, ¿no? Y en la realidad también se ha visto de madres que a sus hijos los mataron y al asesino lo metieron en la cárcel y los perdonó. Sí ha sabido de casos, ¿verdad?
Si ellos pueden perdonar, ¿por qué nosotros no podemos perdonar que tenemos a Cristo en nuestro corazón? También debemos de perdonar y de amar, independientemente de la ofensa como sea, independientemente que usted se sienta de lo peor por lo que lo hayan ofendido, independientemente de eso debemos de perdonar y amar. ¿Por qué? Porque nos conviene de acuerdo a la palabra, porque sembramos bien y la fe va a dar un fruto bueno y abundante aquí. Entonces recuerde también, eso de la prosperidad es muy importante. Si queremos que nos vaya bien, debemos de actuar en amor, en fe y en amor. No nada más en fe. Fe y amor, y Dios se manifiesta, y la herencia de Cristo se manifiesta en usted, en su familia, en su vida, y usted va a ser de larga vida siempre, ¿verdad? Siempre. ¿Y usted cree que no quiere Cristo eso en nosotros? Claro que quiere eso Cristo. Claro que quiere que andemos en amor, no que nos andemos peleando unos con otros. Imagínense, en una sola congregación andamos peleando unos hermanos con otros. Qué feo, ¿no? ¿Cómo podrá el mundo ser salvo si nosotros nos estamos peleando? ¿Cómo podrá el mundo ser salvo si nosotros actuamos como religiosos de esa manera? Pues yo no le puedo llamar de otra manera más que religiosos, que se enfadan de la rutina y tienden luego a hablar unos de otros. ¿Por qué vamos a hablar unos de otros? Al contrario, oremos unos por otros, bendigámonos unos por otros, para que a través de esa oración de intercesión Dios también opere en nuestras vidas y el diablo no sea el que opere en nosotros, ¿correcto? Entonces debemos entender que la fe obra por el amor. Si usted quiere que se manifieste, comience a actuar en amor y creerle a Dios a través de su fe. Entonces fíjese, en este caso José interpreta los sueños de Faraón. Génesis 41, 26 y 27. Dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño, el Faraón es uno, Dios ha mostrado lo que va a hacer, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las vacas esas flacas? Con las gordas, ¿qué pasa? Eran tiempo de abundancia, ¿verdad? ¿Y las vacas flacas? Pobreza y escasez, eso significaba. Dios hablando en un tiempo de crisis. Pero, ¿para qué cree que Dios habló a través de José interpretando sueños? ¿Para qué cree? ¿Para que hubiera crisis en esos 7 años o para que se previnieran y no pasara? Si Dios envió la escasez, ¿por qué interpretaba los sueños a través de José? ¿Por qué a un hombre que había salvado de la muerte interpretándole ese sueño? ¿Por qué este hombre, José, por qué ese hombre obró? ¿Por qué Dios obró a través de ese hombre para que llegara la información a Faraón de que había un hombre que interpretaba sueños? ¿Por qué cree? Porque Dios no quería que hubiera escasez en esos 7 años de escasez, ¿correcto? Dios quería que hubiera abundancia, ¿correcto? Entonces, si viene un tiempo de escasez, Dios nos informa para que nosotros, pues le echemos más ganas, ¿no? Y no podamos sufrir en ese tiempo de crisis. Por eso le digo, de esa manera Dios actúa. Génesis 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense. ¿Por qué cree que Faraón reconocía que el Espíritu de Dios estaba en José? Porque la sabiduría de Dios para interpretar sueños estaba en José. Es decir, la manifestación del Espíritu Santo en la época de José era que José pudiera interpretar los sueños. ¿A través de quién cree? Del Espíritu Santo. ¿Se va dando cuenta para qué sirve también el Espíritu de Dios? Le da sabiduría, le hace interpretar sueños, etcétera. Versículo 39. Dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No haya entendido ni sabio como tú. 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo entendido. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. 41. Dijo además Faraón a José, aquí yo he puesto sobre toda la tierra, yo te he puesto sobre toda la tierra de... Fíjense qué tan grande era este hombre. Sobre toda la tierra de Egipto, ¿quién era el que controlaba, dominaba? José. ¿Quién era el que autorizaba operaciones de compra, de venta? Al cual le obedecían los soldados egipcios del mundo. ¿A quién? A José. ¿Usted cree que José pasó hambres? Sí, era
el que manejaba la lana, para que me entienda, el que manejaba las bodegas de trigo que sembraron en esos 7 años de abundancia. Se previno Egipto a través de este hombre José. José era el que, en pocas palabras, decía: siembren y siembren y siguen sembrando más. Y necesitamos guardar en almacenes ese trigo, ese alimento. Génesis 41, dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Pero no nada más, dice: tú estarás sobre mi casa, dice el 40. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Quién iba a gobernar? José, a través de su palabra. ¿Por qué cree? Porque a través de la palabra de José salía la palabra del Dios viviente. Entonces, Faraón, dice el 42, quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Andaba harapiento el pobre José, ¿no? Andaba harapiento este hombre. ¿Pasaría hambre, José? Solamente que se haya puesto dieta, ¿eh? Hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué tal? ¿Por qué dicen los religiosos que no debe usar joyas usted? Algunos religiosos dicen, porque es vanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Si este hombre traía oro en su cuello, un collar de oro en su cuello. 43, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. ¿Qué cree que hicieron los egipcios? Se inclinaron a José. ¿Cómo la ve? 44, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Fíjense, sin ti, o sea, sin José. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, es decir, le puso un nombre egipcio, y le dio por mujer a Asenat, ahí la regó, hija de Potifera, sacerdote de On, es decir, se casó con una sacerdotisa de otro dios. Bueno, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José. ¿Cuántos años tenía? Y era muy próspero a los 30, ¿se ha dado cuenta? Y salió José de delante de Faraón y corrió por toda la tierra de Egipto. 47, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. ¿Por qué cree que produjo la tierra a montones? Porque la mano de José estaba ahí. 48, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. 49, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, Dios le hizo olvidar todo lo que había pasado, la situación complicada, lo que había sufrido, 2 años en la cárcel, vituperado por Potifar, etcétera. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Por qué lo llamó Efraín? Fíjese, llamaban a sus hijos por el nombre de lo que significaba ese nombre. Efraín significaba que Dios lo hizo ¿qué? Fructificar en la tierra que él había sufrido. ¿Por qué había sufrido? Porque se había alejado de su familia, de su padre, porque se lo habían llevado preso, porque había sido vituperado por Potifar, porque había estado en la cárcel 2 años, y aún de toda esa situación, Dios lo libró y lo puso sobre una tierra, un país extraño, que no era ni siquiera su país, y él controlaba, dominaba y señoreaba sobre él. ¿Cómo la ve? Y en reconocimiento a su hijo le puso Efraín, que significa que Dios lo hizo fructificar en esa tierra donde él había sufrido anteriormente, pero ya no estaba sufriendo. ¿Se ha dado cuenta? Inclusive José, cuando Dios prometió que iban a pasar a la tierra prometida al pueblo de Israel,
Dios le prometió que los iba a sacar de la esclavitud de Egipto. Sí sabía que José ni siquiera llegó al desierto, José murió antes, ¿no? Antes de que llegara al desierto. José murió en una tierra de Egipto, pero no murió como esclavo, ¿sí sabía? Murió como rey, reinando en esa tierra. No como el principal, pero sí señoreando sobre todo el dominio de Faraón. Y este hombre pidió que su cuerpo fuera llevado a esa tierra porque él miraba de lejos lo que Dios traía de bendición para el demás pueblo de Israel. De tal manera que si llegamos, fíjense, si llegamos un poco más adelante, en el 57, Génesis 41, 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque toda la tierra había crecido del hambre. ¿Qué significa toda la tierra? Que también el papá de José también sufrió hambre, ¿sí o no? Estaban sufriendo hambres, a pesar de que tenían ganado y bienes. Con esos bienes ellos compraban lo que José había producido en Egipto. Después se da la historia que llegan sus hermanos, etcétera. No sé si sabrás esa historia. Después llega de que José les pone una copa para inculparlos y que regresen allá con él. ¿Por qué lo hace? Porque quería que sus hermanos regresaran. Quería que le mostraran a su hermano menor, que eran hermanos de la misma mamá. De tal manera que ya llevan a su hermano. Por último ya les demuestra que él, yo soy José, el que ustedes allá vendieron. Se arrepienten sus hermanos, le dicen a su papá, regresan otra vez con su papá y se trae a toda su familia a la tierra de Egipto. Y no nada más eso, fíjense. No nada más eso. Dice en el Génesis 45, fíjense lo que sucede con este hombre José. Génesis 45, versículo 7. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué dice? Por padre de Faraón. ¿Se están dando cuenta de lo que significa eso? Por padre de Faraón significa que Faraón, a pesar de estar arriba de él en una posición de reinado, todavía le obedecía a lo que José hacía, ¿sí o no? Porque lo puso sobre su casa. ¿Qué significa? Que también José iba a poder hacerle caso a Faraón a José. Pero dice que Dios lo había puesto por padre Faraón. Dice que no me enviaron nosotros sino Dios. Ahí muchos se han atrevido a decir que mal para que José se fuera a Egipto y después de que José estuvo en Egipto pudiera liberar a su padre Jacob del hambre que venía. Pero no es así. Si el diablo ya había utilizado a sus hermanos, ¿sabe lo que hace Dios? A pesar de lo que el diablo quiso hacer con José, Dios utilizó la circunstancia esa para bendecir a José y después liberar a Jacob del hambre que venía, a su padre y a su familia. Pero no porque Dios haya propiciado que sus hermanos lo vendieran o que lo quisieran destruir. No. Dios utilizó la circunstancia de que este hombre llamado José estaba ya preso en Egipto. Dios utilizó esa circunstancia que se lo llevaron esclavo para posteriormente prosperar a José y también que le fuera bien a su familia. Génesis 45, 9, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, el 45, 10, y estarás cerca de mí, y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, todo lo que tienes. Significa que José todavía tenía ganado, ¿sí o no? Pero ese ganado se estaba muriendo de hambre porque con trabajo tenían para comer ellos. Bueno, entonces dice el 11, allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Verdad que se da cuenta que Jacob ya no padeció pobreza? Dios lo liberó también. ¿Utilizando a quién? A su hijo José. Es decir, ese año, ese tiempo de hambre, esos 7 años, Dios lo liberó del hambre. 45:12, he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Imagínense, háganle saber a mi padre que yo soy el jefe de Egipto.
Qué tremendo, ¿no? Después de que fui esclavo, ahora soy el jefe. Fíjense la posición de lo que Dios hizo con ese hombre. Pero hermano, a lo mejor no lo va a hacer conmigo, porque pues yo no me llamo ni José. O Josefina. No, si Dios lo hizo con ese hombre, también lo va a hacer con nosotros. Esa es la esperanza, la confianza que tenemos, que si Dios libró a otros hombres en la Biblia, también a mí, también a usted, también a su familia, de que lo va a hacer, pero no espere que sea en una semana, en un mes. Con José trató un buen tiempo, ¿sí o no? José no se desesperó y siguió adelante. No se venció a la primera a pesar de ver las circunstancias adversas. Él no se pasó hambres. ¿Cuántos saben que pasó hambres en la cárcel cuando recién llegó? También. Sin embargo, no permaneció esa hambre en él. Al contrario, Dios lo liberó y lo puso por señor inclusive de Faraón, de alguien, de un terreno, de un territorio, para que me entienda, lo puso de señor. Génesis 45, 18. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. ¿Qué les dio Dios a Israel, a Jacob su padre y a sus hermanos? Lo bueno de la tierra de Egipto. Y comeréis de la abundancia de la tierra. Fíjense, en tiempos de hambre, todavía faltaban ¿cuántos años de hambre? 5. Y en ese tiempo de hambre, ¿tuvieron hambre sus hermanos? No. En primer lugar, porque primero compraron en Egipto los primeros 2 años. Y segundo, porque los 5 años posteriores, a través de José, Dios les suplió la abundancia a ellos. Y luego dice el 19, y tú mandas de esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto, ¿de quién iba a ser? Será vuestra, a pesar de que sus hermanos habían actuado mal. Pero ¿qué había pasado con sus hermanos cuando vieron a José? Se arrepintieron, ¿correcto? No continuaron con la misma actitud de odio hacia su hermano, ¿verdad que no? Se arrepintieron. Por eso José le dice, la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¿Por qué cree? Porque ellos eran los herederos de Dios, a los cuales Dios les había prometido, por lo menos a través de Jacob, que iban a ser benditas en él naciones también, y que la bendición de Abraham siempre iba a estar en Jacob. Por lo tanto, Jacob, independientemente que tenía bienes, que había sido muy próspero en su tiempo, independientemente que venía un tiempo de crisis, un tiempo de escasez, de pobreza en la tierra, que no iba a producir, independientemente de eso, Dios obró a través de José para bendecir a Jacob y llegar a la mejor tierra, sembrar en la mejor tierra y tener esa riqueza de Egipto. ¿Se dan cuenta? Dios lo hizo en Jacob una vez más a través de su hijo José, y José fue muy próspero, murió. Y si llegamos al último capítulo de Génesis, el 50, Génesis 50, versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel. Fíjense lo que les hizo jurar José. Ya estaba mayor José. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. ¿Qué dijo José? Que no se quería que ni siquiera sus huesos se quedaran en Egipto. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Imagínense, José cargándolo, embalsamado por todo el desierto, hasta que pasaran a la tierra prometida, donde Dios dijo que iba a fluir leche y miel, una tierra de abundancia, y hasta ahí fueron a enterrar a José. José ni siquiera quería que sus huesos, que su cuerpo se quedara en Egipto. Imagínense si no fue un hombre grande en la tierra que amaba a Dios sobre todas las cosas. Imagínense si no fue un hombre conforme al corazón y la sabiduría de Dios. De tal manera que él pidió: ¿sabes qué? Yo no veo la libertad a lo mejor de Egipto, a pesar de ser señor. Él era señor en Egipto, pero él no quería quedarse también bajo el mando incluso de alguien más arriba que él, como Faraón. Murió de 110 años, ¿verdad que no murió de corta edad? Tampoco dice que murió porque se cayó de un camello. Entonces es un hombre que lo embalsamaron y dice: yo quiero estar en esa tierra.
a pesar de que no llegó a la tierra prometida él, pero él añoraba esa tierra, deseaba estar en esa tierra y allá fue enterrado. A pesar de que él ya no estaba ahí porque su espíritu estaba con Dios, pero ni siquiera sus huesos quería que se quedaran en esa tierra. Entonces imagínense si él no anhelaba esa patria celestial, estar con Dios en el cielo. Imagínense si no añoraba también esa tierra natural que Dios les había prometido. Si Dios le dijo, esa tierra va a ser de ustedes, también dice José, bueno, si esa tierra Dios le dijo a mi padre Jacob que iba a ser mía, la tierra donde íbamos a pasar, esa tierra entonces significa que yo, aunque sean mis huesos, tienen que estar en esa tierra que fluye leche y miel. Se dando cuenta que hasta eso añoró José también. Si él no pasaba, que llevaran sus huesos a esa tierra. Jacob quedó en Egipto. Jacob quedó en Egipto. ¿Por qué José no quedó en Egipto? Porque José deseaba estar en aquella tierra, ¿correcto? Entonces los huesos de José sí se fueron para allá. Imagínense el pueblo de Israel cargando, a ver, ahora quién le toca el ataúd de José. Ahora le vamos a agarrar todo nuestro changarro y hay que seguir adelante caminando por el desierto. Pero alguien tiene que cargar el cuerpo de José y ahí iban cargando el ataúd de José. Durante 40 años. Imagínense. Le daba calor al cuerpo de José en el desierto. Bueno, se dando cuenta que Dios, otro hombre más que Dios lo sacó de la circunstancia difícil, otro hombre más que lo sacó de la esclavitud, otro hombre más que Dios lo hizo próspero, prominente y señor en un país extraño que no era su país. ¿Pudo él llegar a señorear en un país diferente? Sí lo hizo. ¿Puede usted llegar también a ser alguien importante en la tierra, a que Dios lo prospere, a que le diga a lo mejor el patrón de su empresa donde usted está, a ver, tú vas a ser el gerente general que va a controlar todas las operaciones de mi empresa, toda mi empresa va a estar en tus manos? ¿Lo puede llegar a hacer? También, ¿verdad? Inclusive también dame consejos para yo en mi casa también, así como lo hizo con José, lo puso sobre su casa también. Significa que José también daba instrucciones sobre la casa de Faraón. ¿Por qué cree? Porque Jehová estaba con José, pero también Dios está con nosotros y también podemos gozar de ese beneficio que gozó José. Nunca diga gozó José porque lo va a decir 2 veces. Entonces José fue un hombre prominente, fue un hombre grande sobre la tierra en aquella época, fue un hombre ejemplo de Dios. No significa que nosotros no seamos ejemplos de Dios, al contrario, tenemos que creerle a Dios como le creyó José, para que nos vaya también en esta tierra, también para que Dios a través de otras personas recibamos la bendición, pero Dios va a utilizar a quien menos imagina. No ande buscando al que Dios va a utilizar, busque a Dios y Él va a utilizar lo que sea para bendecirlo a usted. Solamente lo voy a dejar con este texto bíblico como una introducción. A través de Jesús. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuéramos con su pobreza, fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Jesús hizo pobre, pero no se hizo pobre en su vida terrenal, sino se hizo pobre cuando le cayó la maldición en la cruz del Calvario. Vamos a leer solamente estos pequeños textos bíblicos. ¿Qué significa la pobreza? Entendimos que Génesis 3:17, por ahí 16, o 18 más o menos, del 16 al 18, Génesis 3, dice que la pobreza entró a través del pecado del hombre. Cuando el hombre pecó, dijo Dios, tú vas a comer con el sudor de tu frente. Romanos capítulo 5, versículo 12, fíjense bien lo que dice. Romanos 5:12, ¿ya lo tiene? Por favor, vamos a Romanos 5:12. Estamos de acuerdo que la pobreza es la consecuencia de una maldición, ¿verdad? Que entró a través del pecado de Adán. Eso te lo dice Deuteronomio 28, después del 15. Y Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecados. Si la muerte entró por el pecado de un hombre,
también entró la enfermedad. ¿Cuántos saben por qué? Porque ya el cuerpo de un hombre llamado Adán ya se tuvo que envejecer, para que me entienda, a cierta edad. Entró la muerte. ¿Qué significa? Que a lo mejor el cuerpo de las personas puede ser muerte espiritual, pero también muerte física. A los 900 y tantos años, 930 por ahí, murió físicamente. Significa que también entró la muerte física, no nada más la espiritual. Por lo tanto, entró la muerte espiritual, luego la muerte física, a través del pecado de un hombre, pero también dice Génesis 3 que entró la pobreza, la ruina, que la tierra no iba a producir escardos y espinos, así es decir, no iba a tener buen fruto. Todo eso entró por un hombre llamado Adán. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Si Jesucristo fue pobre aquí en la tierra, significa que fue un hombre que vivió bajo la maldición. Él era el mismo Dios manifestado en carne. Si Jesús anduvo pobre en la tierra, significa que él vivió bajo la maldición de Adán. Ahora, ¿usted cree que a Jesús le alcanzó la maldición? No, a Jesús no le alcanzó la maldición, al contrario, él tuvo la bendición. Si él recibió maldición, la recibió en la cruz del Calvario, ahí sí le cayó la maldición de la ley, eso dice la Biblia, que él se hizo maldito en la cruz, Gálatas 3:13, pero no en su ministerio, no en sus 33 años, para que me entienda. Lucas capítulo 2, versículo 2, voy a dejar esta introducción solamente para el próximo domingo. Lucas capítulo 2, versículo del 2 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2, versículo del 2 al 7. ¿Ya lo tiene? Del 1 al 7 por ahí, ¿no? Entonces fíjese bien lo que dice. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cada quien iba a donde había nacido, para que me entienda, de donde pertenecía. Versículo 7, Lucas 2, capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La pregunta es, ¿por qué lo acostó en un pesebre? Porque eran tan pobres que no tenían para pagar el mesón. Porque eran tan pobres que no tenían ni siquiera para pagar una posada en un lugar. Fíjense bien lo que dice la Biblia. Desde niño Jesús, a través de, ¿cuántos saben que su padre era carpintero? O sea, no era cualquier persona, era un carpintero. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? ¿Por qué cree? ¿Por qué dice la Biblia? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Porque no había lugar para ellos en el mesón. No dice que porque no tenían dinero, o sí dice. ¿Por qué nació Jesús en un lugar, en un establo, para que me entienda? ¿Por qué nació ahí? Porque estaba lleno el mesón, que era como un tipo hotel. Dice que en la parte del medio llegaba la gente, cuando no había habitaciones. En la parte del centro, más o menos, que sea una idea, como una hacienda pues. En la parte ya no había posada, ya no había cuartos, y la gente todavía llegaba al mesón en la parte de afuera y se recostaba en las partes de afuera, y aún así pagaba un precio módico para quedarse en un lugar seguro, en un lugar a lo mejor por las condiciones, a lo mejor un lugar calientito, para que me entienda. Y ahí en el mismo mesón dejaban los caballos o los burritos, lo que iban también. Había lugar para la gente y para sus animalitos, sus vehículos. Entonces había estacionamiento. Entonces fíjense bien. Y dice que no pudo llegar al mesón, ¿por qué razón? Porque no tenían dinero, no. Solamente porque estaba lleno el mesón. No había lugar, ¿por qué razón? Porque ellos habían subido a Belén para empadronarse. ¿Y qué cree? Todos los que venían de la familia de David, estaba lleno Belén por todos los lugares, los hoteles, las posadas, los mesones estaban llenos. Todas las posadas donde se podían hospedar en una camita rica, deliciosa,
Pues no se pudieron hospedar porque estaba lleno de gente de otras ciudades que venían a Belén, ¿correcto? Pero si Jesús nació en establo, era porque no había lugar en el mesón o en el hotel o en la posada, como le quiera llamar. No porque José no tenía ni siquiera qué comer, menos pagar el hospedaje. No, eso no dice la Biblia ni lo registra, ¿correcto? Y hasta ahí lo vamos a dejar, vamos a darle gracias a Dios. Y el próximo domingo vamos a continuar para saber si es cierto que José fue el pobretón que nos habían pintado toda la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia registra? Que nos había pintado la tradición, la religión, nuestros padres, nuestros abuelitos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque eres un Dios fiel. Yo creo, Señor, que yo puedo, también como ese hombre llamado José. Yo creo, Señor, que tú me vas a liberar. Si yo en un momento dado, mi Padre, yo estuve o tengo ahorita, Señor, algún problema financiero, Padre, yo sé que eres un Dios fiel. Yo sé que eres un Dios de pactos. Yo sé que eres un Dios que nunca falla. Ahora he podido entender, Padre, que a través de tu palabra, Señor, de los hechos registrados en la Biblia, puedo entender, mi Padre, que tú me vas a liberar también, Señor, que tú me vas a prosperar, que tú me vas a sacar de la ruina financiera, mi Padre, porque así lo has hecho con hombres, Señor, con otros hombres en la Biblia. Así lo has hecho, Señor, en otros tiempos. Y tú eres un Dios que no cambia, mi Padre, eres un Dios que nunca falla, que en todos los tiempos has sido el mismo Dios que ha bendecido a los que te han amado, a los que te han adorado, mi Padre. Y ahora, Señor, este grupo, Señor, de adoradores que estamos aquí en este lugar, Señor, también creemos porque esa bendición que nos diste a través de Jesús se manifiesta en nuestras vidas, Señor, que cambiaremos de una situación complicada a una situación de bendición, de poder tuyo manifestándose, Señor, en nuestras finanzas, en nuestra economía, en nuestros empleos, en nuestras empresas, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por una instrucción más, por un ejemplo más que hemos podido ver, Señor, donde a pesar de que había un tiempo de hambre sobre la tierra, Señor, 7 años de hambre, a pesar de ello, Señor, tú libraste nuevamente, Señor, a tu pueblo. Tú libraste nuevamente, Señor, a los que te han amado, Señor. Tú libraste nuevamente, a pesar de las actitudes de los hijos de Jacob, Señor. Tú siempre los has librado, Señor. Tú siempre los has bendecido. Y así como los trajiste a una tierra de abundancia, y toda la tierra de Egipto la pusiste en las manos de José, así creemos, mi Padre, que esta tierra en la que habitamos también, Señor, tú puedes, Señor, a través de tu poder, dárnosla, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús rescatamos todo lo que nos había robado el diablo, Satanás. Te reprendemos, te atamos en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestras finanzas. Te reprendemos en el nombre de Jesús y te prohibimos que sigas tocando nuestras finanzas, porque ahora Dios nos las ha entregado a nosotros en el nombre de Jesús. Ahora te quitamos tus negocios, perro Satanás, en el nombre de Jesús, y creemos que ya no podrás dañarnos, porque nuestro Padre Celestial y la bendición del Dios Altísimo está sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos el oro, la plata, Señor, y los bienes materiales, Señor, las tierras, Padre. Pero también gracias por habernos llevado al cielo. Gracias por habernos dado la salvación. Gracias por preservar nuestros cuerpos sobre la tierra. Gracias por hacernos de larga vida, Padre. Gracias, Señor, por la restauración de nuestras familias. Gracias por la restauración de nuestros bienes, Padre. Gracias por la restitución que a través de tu poder podemos obtener de lo que el diablo nos ha robado. Ahora es nuestro y nos lo regresa en el nombre de Jesús multiplicado. Yo declaro que lleguen a mis manos riquezas abundantes en el nombre de Jesús, para seguir sembrando en tu reino y para disfrutar, Señor,
lo que tú nos das a tus hijos en abundancia, porque tú dijiste que has venido a darnos vida y vida en abundancia. Y ahora yo recibo esa vida abundante en el nombre de Jesús. No ando por vista, no ando por sentimientos, yo ando, Señor, por lo que dice tu palabra y por mi fe que está cimentada en que tú eres un Dios fiel, un Dios de pactos, que así como hiciste abundar y prosperar a Jacob, a Abraham, a Isaac, a José y a otros hombres de la palabra de Dios que están ahí, Señor, en otros tiempos, ahora yo creo que tú también lo haces conmigo, en el nombre de Jesús, porque eres un Dios que no cambia y que siempre cumple sus promesas. Amén. Si alguien viene enfermo,